pido por favor que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 7, el versículo 17 y el versículo 24. Dice así la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. No hay que ser muy observador para darse cuenta que vivimos en una generación marcadamente individualista. Una generación que suele poner resistencia a toda estructura de autoridad que parezca ser una amenaza contra el derecho del individuo a hacer lo que le plazca. En el individualismo, la autoridad final está en el individuo y es la realización del individuo lo que realmente importa. Y tanto las instituciones como las autoridades humanas se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo como ser humano. Tristemente, ese rasgo característico de nuestra cultura también ha impactado profundamente la perspectiva que muchos tienen de la iglesia local. Y no es extraño escuchar a personas que profesan ser cristianas defendiendo el hecho de no pertenecer a ninguna iglesia local con este famoso lema: yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. ¿Han escuchado eso? Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Bueno, si se estuvieran refiriendo al hecho de que no debemos poner nuestra confianza en ninguna religión humana o someternos ciegamente a mandamientos de hombres, estaríamos completamente de acuerdo. Nosotros no seguimos a hombres. Pero lo que normalmente está detrás de este lema es una declaración de autonomía que es totalmente contraria a la esencia del cristianismo. Mis hermanos, ser cristiano implica someternos al señorío de Jesucristo como la autoridad suprema de nuestras vidas. Y resulta que ese Cristo, que es nuestro amo, que es nuestro rey, que es nuestro Señor, ha dado pastores a la iglesia. Así que no se puede, no es posible someternos a Cristo, el Señor y la cabeza de la iglesia, y al mismo tiempo no someternos a la autoridad de esos hombres a quienes Cristo ha colocado como pastores en la iglesia. Y hay varias enseñanzas con respecto al ministerio pastoral que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión a la luz de estos textos que acabamos de leer en Hebreos capítulo 13. Nos vamos a quedar allí saltando de un texto a otro porque hay muchas enseñanzas aquí y tenemos que condensarlas en una sola prédica. Lo primero es que es la voluntad expresa de Jesucristo, y eso lo acabamos de ver en el tiempo de preguntas y respuestas, es la autoridad expresa de Jesucristo que las iglesias locales tengan una pluralidad de pastores. Y obviamente ya hemos dicho, no fabriques pastores. Si tú estás solo en la iglesia,
y nadie puede ser ordenado como pastor, bueno, órale a Dios que te provea una pluralidad de pastores. Pero es la voluntad del Señor que la iglesia sea gobernada por una pluralidad de pastores. Vean el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Estos creyentes podían recordar a aquellos que habían sido sus pastores en el pasado y que les habían enseñado y ejemplificado la palabra de Dios. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. No dice ahí, obedezcan a su pastor, sujétense a su pastor, obedezcan a vuestros pastores. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores. ¿Cuántos pastores habían ahí? Porque sería raro que solo fueran dos, ¿verdad? Y saluden a todos sus pastores, pero solo son dos. Probablemente esta iglesia tenía más de 4 o 5 pastores. Saluden a todos vuestros pastores. Mis hermanos, el modelo ideal que nos presenta la Escritura es el de una iglesia local gobernada por una pluralidad de pastores. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, Lucas nos dice que en el regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Filipenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. Yo no tengo tiempo ahora para probar que en el Nuevo Testamento las palabras obispo, pastor, anciano son sinónimos. Pero está diciendo, saluden a los santos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, con sus obispos, ancianos, pastores, usa el término que tú quieras, y sus diáconos. Hay pluralidad de pastores, hay pluralidad de diáconos. Timoteo 5:17, ya lo citamos, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Cuántos ancianos habían allí? Ancianos, en plural. Mayormente, interesante, el que trabaja en predicar o enseñar, no, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que habían ancianos, había predicadores dentro del grupo de ancianos que se dedicaban a predicar la palabra. Santiago 5:14, si alguno está enfermo debe llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, para que oren por él. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1, yo os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano juntamente con ellos, pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, etcétera, etcétera. Así que hermanos, creo que estos versículos son suficientes para probar que en una iglesia local idealmente debería haber una pluralidad de pastores. Una cosa es que tú no tengas pluralidad de pastores porque no hay más. Otra muy diferente es que tú estés allí plantado diciendo, yo no quiero que me hagan sombra. Son dos realidades distintas. En segundo lugar, aprendemos de estos pasajes que los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad delegada por Cristo mismo. Una autoridad delegada. El término que se usa como pastores en la Reina Valera del 60 no es la palabra griega que normalmente se usa en el Nuevo Testamento, poimano, para referirse a los pastores. Es más bien la palabra hegeomai, de donde viene la palabra hegemonía, que se traduce como gobernante. De hecho, es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 7, versículo 10, para decir que José llegó a ser un gobernante en Egipto. Los ancianos que gobiernan bien, los ancianos gobiernan. Uno de los requisitos de 1 Timoteo 3 es que gobierne bien su casa,
¿Por qué el pastor debe gobernar bien su casa? Porque va a gobernar la iglesia. Y si él no puede gobernar bien a una mujer y 3 muchachos, va a ser más difícil que gobierne a 40, 50, 70, 100. Que gobierne bien su casa. Ahora, yo estoy consciente que cuando se habla de autoridad, esa palabra no le trae buenos recuerdos a muchas personas. Porque la idea que viene a su mente es autoritarismo, es dictadura. O sea, cuando se habla de gobierno, de autoridad, se imaginan a un hombre prepotente que gobierna con mano dura la iglesia, a quien nadie le puede llamar la atención. No, mis hermanos, y lamentablemente debo decir que muchos ministerios pastorales eso es lo que parecen, ¿verdad? O lo que son. Pero esa no es la imagen que la Biblia presenta de los pastores. Ellos tienen autoridad, pero es una autoridad delegada que debe ser ejercida bajo la autoridad de Jesús, revelada en la palabra. El pastor no está por encima de la Biblia, el pastor está por debajo de la Biblia. Sus opiniones no tienen más peso que la Biblia. Así que si un pastor predica algo que no está en la Biblia, escúchame bien, mi hermano, cualquier miembro de la iglesia, por más sencillo que sea, tiene todo el derecho del mundo de llamarte la atención, porque te fuiste por encima de las Escrituras. Así que es una autoridad delegada de Cristo y ejercida para el bien de la iglesia, no para el beneficio personal del pastor. Nosotros no fuimos llamados para implantar nuestras opiniones personales en la iglesia. Mis hermanos, nuestra opinión personal no vale un centavo en la iglesia. Gobierna tu casa como a ti te parezca, pero a la iglesia predícale la palabra de Cristo y hazles conocer la voluntad de Cristo, no tu opinión personal. Ahora, si predicando vas a dar un ejemplo y tienes que mencionar una opinión personal, clarifícalo. Hermanos, esa es mi opinión, pero si algo nace de otra manera no hay ningún problema. Es una opinión personal. Ahora, cuando nosotros decimos, esto es lo que dice el Señor, allí sí hay autoridad, porque es la autoridad de la palabra de Dios. Así que nosotros fuimos llamados a traspasar a la iglesia la voluntad de su Señor y velar con autoridad para que esa palabra sea obedecida. Así que nosotros gobernamos primariamente proclamando la palabra. Es un gobierno que se ejerce proclamando. No como ejerciendo señorío, dice Pedro. Es proclamando la palabra de Dios. Por eso alguien decía muy sabiamente que los pastores no ejercen en la iglesia una autoridad legislativa. ¿Y eso qué significa? No, que nosotros no tenemos autoridad para instituir nuevas leyes en la iglesia. No tenemos autoridad para instituir ordenanzas en la iglesia. ¿Recuerdan lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, la iglesia no es nuestra casa, la iglesia no es la casa de los hermanos. Yo estoy seguro que si tú tienes una de esas suegras, ¿verdad?, que son de las que dicen que no se meten, para mí las suegras que dicen que no se meten son las más peligrosas. Pero si tú tienes una suegra, ¿verdad?, que llega a tu casa y te dice, mira, perdóneme que no me gusta meterme, pero yo considero que ustedes deben cambiar la habitación que dieron a los niños y poner ustedes la habitación de ustedes allí y poner ustedes la habitación de ustedes en la de los niños, y ese cuadro no se ve tan bien ahí, y la mesa del comedor, tú le vas a decir, suegra, yo la amo, las puertas de esta casa están abiertas para usted cuantas veces usted quiera venir, pero esta es mi casa. Bueno, la iglesia no es la casa de los pastores. La iglesia es la casa de Dios. Y por lo tanto, en la casa de Dios solo se puede hacer lo que Dios dice. Nuestras opiniones sobran aquí. Es lo que Dios dice. Dice un autor, la autoridad de los pastores está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Él ha prescrito, ellos son gobernadores.
O sea, mientras nosotros estemos proclamando la palabra, implantando la palabra, enseñando la palabra, nosotros tenemos autoridad. Somos gobernadores. No son tiranos, son pastores que poseen una autoridad delegada por Cristo a través de la iglesia para el beneficio de la iglesia. Esa autoridad no es un fin en sí misma, sino más bien un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa labor? Bueno, definitivamente estos 3 versículos de Hebreos 13 no dicen todo lo que los pastores deben hacer en la iglesia, pero podemos resumirlo de esta manera, y este es mi tercer encabezado. Los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando las escrituras y velando por el estado espiritual de las ovejas. Nosotros enseñamos, ejemplificamos y velamos. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos van a dar cuenta delante del Señor por vuestras almas. Así que, ¿qué hacemos los pastores? Miren qué simple, enseñamos, modelamos y velamos. No es complicado. No es complicado esto. Es probable que cuando el autor dice acordaos de vuestros pastores, en el versículo 7, se refiera a, o haya tenido en mente, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. ¿Qué es un atalaya? Es el individuo que está en la torre vigilando para anunciar cuando venga el enemigo. Entonces dice, tú eres un atalaya en la iglesia. Nosotros tenemos que estar alertas, saber cuáles son los peligros que pueden amenazar la congregación. ¿Están mis hermanos en la iglesia exponiéndose a estos predicadores de la prosperidad? Nosotros tenemos que velar porque eso es un peligro para la vida de nuestra iglesia. Dice, oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ven, nosotros tenemos que conocer bien lo que dice este libro. ¿Para qué? Estamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra y ahora somos atalayas que estamos advirtiendo al pueblo de Dios en contra de los enemigos del evangelio. El pastor es un atalaya, él está en lo alto de una torre con los ojos bien abiertos para traer en el momento oportuno y de parte de Dios el mensaje de la palabra que el pueblo necesita. Y aunque no todo el mundo recibe con agrado esa parte del trabajo pastoral, como el individuo, ¿verdad?, que está dormido, son las 2 de la mañana y el atalaya comienza, ¡ahí viene el enemigo! Y el enemigo, ¿para qué me despiertas a esta hora? Porque tienes un enemigo. Hay personas que no reaccionan bien a la voz del atalaya. Pero mis hermanos, los atalayas no están allí para molestar a la gente, están allí para protegerlas, no para molestar. Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, supervisores para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Por más de 2 años, Pablo había estado ministrando la palabra en la ciudad de Éfeso, pero había llegado el momento de su partida definitiva de la ciudad. Pregunta, ¿qué pasaría con la iglesia ahora que Pablo no iba a estar allí? ¿Ustedes se imaginan, de verdad, lo que es perder a un pastor como Pablo? De hecho, Pablo les dice, yo los amonesté con lágrimas, estaba en las casas de ustedes. Wow, Pablo estuvo en mi casa hablándome la palabra, yo le podía hacer preguntas y ahora de repente Pablo se va. ¿Qué va a pasar con la iglesia en Éfeso? ¿Qué debían hacer ahora estos hombres? Bueno, los pastores que se quedaban allí tenían la responsabilidad de continuar haciendo lo mismo que Pablo estuvo haciendo por 2 años. No era diferente. Yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto,
yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué debían hacer estos pastores? Lo mismo que Pablo estuvo haciendo, enseñarle a la iglesia en Éfeso todo el consejo de Dios. No todas las iglesias van a tener a un Pablo. Y de paso, hermanos, déjenme decir esto con todo mi corazón. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él no está edificando su iglesia con pastores famosos. El Señor Jesucristo está edificando a su iglesia por medio de cientos de miles de pastores en el mundo entero que no están en YouTube, que no los invitan a ninguna conferencia, que nadie los conoce, pero ellos están siendo instrumentos en las manos del Señor para pastorear la iglesia. Jesucristo no necesita celebridades para pastorear a su iglesia. Jesucristo necesita pastores humildes que prediquen con integridad la palabra de Dios. Es todo lo que se necesita, no son celebridades. Un aspecto tan importante del ministerio que los pastores no deben permitir de ninguna manera que ninguna cosa los aparte o interfiera con esa responsabilidad. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 6? Cuando los griegos, o sea, judíos, helenos, comenzaron a quejarse de que sus viudas estaban siendo desatendidas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, crearon lo que muchos entienden que fue el inicio del ministerio diaconal. Y ellos decían que ellos se encarguen de servir a las mesas. Es importante que las viudas no sean desatendidas, pero nosotros no podemos dejar de predicar y de orar por el rebaño. No es justo, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Para eso están los diáconos. Pero nosotros no podemos permitir que nada nos aporte aparte de la predicación de la palabra. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Pongan ese texto al revés. Timoteo, si tú no enseñas esto a los hermanos, tú eres un mal ministro de Jesucristo. Tal vez tú eres súper amado por la iglesia, eres un tipo carismático, o como dicen aquí en México, eres un pastor buena onda, pero no estás predicando la palabra. Y la gente te adora en la iglesia, te ama muchísimo porque tú te sientas con las viejitas, te tomas un café, pero tú no estás tomando tiempo en tu estudio para preparar un sermón de la palabra de Dios. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, tú serás un buen ministro de Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ese es un buen ministro de Jesucristo. Debemos enseñar la palabra, pero también debemos velar por las ovejas. Ellos velan por vuestras almas. Debemos tratar de conocer el estado de cada una de las ovejas. Debemos ver las necesidades que tienen las ovejas. Debemos orar por las ovejas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es el libro más importante que tiene un pastor después de la Biblia? ¿Cuál es el libro más importante del pastor después de la Biblia? La lista de miembros de su iglesia. La lista de miembros. Tú tienes que velar por esos hombres que están allí, esas mujeres que están allí, orar por ellos. Y ahora con la tecnología, esto es fantástico. Esto de verdad, por eso le llaman smartphone. Es un teléfono inteligente, porque a veces es más inteligente que nosotros. Aquí hay una app que se llama Breeze. Esto es genial. Ustedes abren Breeze, ahí están todos los miembros de la iglesia, con su foto, el tiempo que tienen en la iglesia, los años, todos, los hijos, todo. Si tú quieres orar por la membresía, solo tienes que abrir este app y comenzar a acordarte. Y de repente tú dices, ven acá, la hermana Juanita, hace tiempo que no la veo en la iglesia, llámala. Nosotros tenemos que velar, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Nosotros vamos a dar cuenta por las ovejas. Ahí me pone a temblar eso, porque
Yo quisiera poder decir que nosotros los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sabemos cómo está cada una de las ovejas, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Es un trabajo que no termina nunca, porque tal vez hoy yo sé que el hermano Juan o el hermano Antonio de la Cruz está bien, pero yo no sé si dentro de 6 meses él sigue bien y tal vez los pastores nos olvidamos de Antonio y resulta que su vida espiritual está en un derrotero. O sea, nosotros no tenemos todo bajo control, no tenemos la iglesia bajo control, ni creo que nunca la vamos a tener bajo control. Pero es nuestra labor velar por nuestros hermanos. Somos pastores. Somos pastores. Pablo pudo decir a los ancianos de Éfeso: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan eso? Pablo llorando, hermanos. Te veo apartándote del Señor, por favor. Decía una persona que pertenecía a nuestra iglesia y la veía deslizándose y la llamé a mi oficina y le dije con lágrimas en los ojos: fulana, tú sabes que yo te amo, yo no quiero que en el día del juicio, no quiero escuchar tu nombre cuando Jesucristo te diga: apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, y yo te veo cada vez más acercándote al infierno. Nosotros somos pastores, tenemos que velar por el estado de nuestras ovejas. Me encanta esto que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica. Dice que en vez de buscar gloria o beneficio personal, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque nos habéis llegado a ser muy queridos. Wow. ¿Saben lo que significa para un grupo de ovejas que un pastor pueda decirle: ustedes saben que nosotros fuimos tiernos? No somos tiranos, hermanos. Cristo no nos colocó en una posición para darle palos a la iglesia. No somos dictadores, somos pastores. O como dice más adelante: y Dios también nos es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos. O sea, dice primero como una nodriza, ahora es como un padre. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. A cada uno exhortábamos, consolábamos, encargábamos. Eso es lo que hacen los pastores. Es por eso que una pluralidad de pastores es una bendición, porque nadie puede hacer esto solo. Pero no solo debemos ser fieles ministrando la palabra y velando por las ovejas, nosotros debemos ejemplificar delante de ellos qué significa la palabra de Dios. ¿Te pueden ver los hermanos de la iglesia y decir: este hombre es manso como Jesús? Es humilde, está luchando con su pecado, no es perfecto, pero él está luchando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Pueden los hermanos de la iglesia sentir la confianza de llamarte la atención, sabiendo que tú no te vas a molestar? Hace unos años, un hermano de nuestra iglesia, un hermano común y corriente de nuestra iglesia, ni siquiera era líder, ni lo es todavía, me dijo: pastor, yo necesito hablar con usted. Últimamente a usted se le ha cogido una manía de que, bueno, no lo digo así, pero fue la idea. Cuando usted está orando, le dice a Dios: Señor, yo te pido que tú puedas. Y él me dijo: eso es una forma incorrecta de orar, porque Dios puede. Yo no le tengo que pedir a Dios que Él pueda. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa, pastor? Que ya yo estoy escuchando a miembros de la iglesia orar como usted. Y yo le dije: mira, gracias. Yo fui donde mis pastores y le dije: el hermano fulano de tal se me acercó esta semana y me llamó la atención, me dijo esto y esto y esto. ¿Qué ustedes creen que yo debo hacer? Y mis pastores me dijeron: muy sencillo, en el próximo culto tú te vas a parar delante de toda la iglesia y le vas a decir a la iglesia que no te imiten en eso.
Y yo tuve que venir delante de toda la iglesia y decirle, hermano, yo me equivoqué. Yo he estado orando de una manera equivocada y como yo lo hago públicamente, muchos me están imitando. Por favor, no me imiten en eso. A veces uno se coge con una muletilla y esa muletilla puede ser incorrecta teológicamente. Nosotros no somos perfectos. Nosotros nos equivocamos. Y si los hermanos de la iglesia no se sienten capaces de ir a donde ti a hablarte porque piensas que tú te vas a molestar, revísate, mi hermano. Hay algo que no está bien ahí. Hay algo que no está bien. Nosotros somos pastores, no somos tiranos, no somos dictadores, somos pastores. Es interesante que Dios haya llamado pastores a pastorear la iglesia. Porque Dios pudo haber enviado ángeles. Óyeme, ¿qué ventaja hubieran tenido? Los ángeles no se cansan, los ángeles no se equivocan. Los ángeles pueden moverse de una casa a la otra con una rapidez increíble, pero Él escogió pastores, hombres de carne y hueso, que sí son íntegros, tratan de ser íntegros, tratan de tener las características de 1 Timoteo 3 y Tito 1, pero que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Llevamos un tesoro, el evangelio, pero en un vaso de barro, y el barro sale por algún lado. Cuando tú convives con un pastor por mucho tiempo, el barro sale. Por eso se dice de ese hermano que el pastor estaba clavando, se acababa de mudar y estaba clavando unos cuadros en la casa y había un miembro de la iglesia que había ido a ayudar, pero cuando el pastor comenzó a colocar los cuadros y a clavar los clavos ahí en la pared, el hermano dejó todo lo que estaba haciendo y comenzó a seguir al pastor. Donde quiera que el pastor se movía, él se movía con él. Y dice, mira, que escúchame, ¿qué tú estás haciendo? Y dice, no, es que yo quiero saber cómo usted va a reaccionar cuando con el martillo se den el dedo. Ay, nosotros ejemplificamos hasta en eso. Somos seres de carne y hueso, que tenemos un tesoro en vaso de barro. Sin embargo, él le dice, no olviden el ejemplo de esos hombres. Porque aunque ellos eran hombres imperfectos, eran hombres íntegros. Ahora, noten algo interesante. En el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Probablemente ya se habían muerto. Pero luego en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, a los que están ahora. No idealicen a los pastores del pasado, porque no hay muerto malo ni novia fea. Eso dicen en República Dominicana, por lo menos. Después que una persona se muere, era fantástico el individuo. Entonces nosotros decimos, si yo hubiera tenido a Spurgeon de pastor, si yo hubiera tenido a Jonathan Edwards de pastor, si yo hubiera tenido a Martin Lloyd-Jones de pastor, pero no a José. Pero resulta que José es tu pastor, el de ahora. Y el autor de Hebreos está diciendo, acordaos de vuestros pastores, los que ya se murieron y os hablaron la palabra de Dios, pero ahora sométanse a los pastores que tienen en este momento, a los que tienen en el presente. Es muy fácil decir, me encanta escuchar los sermones de Spurgeon. ¿Y qué tanto te gusta oír el sermón de tu pastor? Porque si Dios hubiera querido que Spurgeon fuera tu pastor, te hubiera hecho nacer en el siglo XIX. Pero tú estás ahora aquí en México en el siglo XXI. Y José, Juan, Pedro, Rafael, ese es su pastor. Si está predicando la palabra, tal vez no tiene un don tan excelente como Spurgeon, tal vez no tiene un don tan excelente como el de Martin Lloyd-Jones, pero está predicando fielmente la palabra. El abuelo de Spurgeon le dijo una vez, me encanta eso, le dijo, mira mi nieto, ven acá, tú predicas mejor que yo, pero tú no predicas un mejor evangelio que el mío. Tú eres un mejor predicador, pero el evangelio que yo predico es tan bueno como el tuyo. Tú no tienes un mejor evangelio que predicar. Ahora, ya me perdí. La pregunta que te iba a hacer era, porque recuerden, somos pastores pero somos ovejas. Y yo sé que aquí hay hermanos que son miembros de sus iglesias que no son pastores. ¿Cuánto tú valoras a los pastores que tú tienes?
no a los que tú quisieras tener, a los que tienes. Me encanta Efesios 4 y lamentablemente yo no tengo el tiempo para hacer un exégesis de ese texto, pero Pablo dice, como está escrito, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo es el guerrero victorioso que vence al diablo, al pecado y la muerte en la cruz, y como el Mesías victorioso, Él toma cautivo a los que eran cautivos del diablo. Y de ese botín que Él arrebató del diablo y que ahora son sus cautivos, dice Pablo, Él ha dado dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Increíble, la palabra don, Él ha dado dones a los hombres, significa regalos. No es la palabra carisma que aparece en 1 Corintios 12 y 14. Es la palabra doreo. Él ha dado dones, Él ha dado regalos a los hombres. Nosotros los pastores, esto suena mal, pero digo, está mal, suena mal que un pastor lo diga. Pero nosotros los pastores somos regalos de Cristo para la iglesia. De los cautivos que Él liberó, de ese botín, Él comenzó a repartir regalos. Y entre esos regalos estaban los apóstoles, estaban los profetas, estaban los evangelistas y estaban los pastores y maestros. Y la pregunta es, ¿apreciamos nosotros a los pastores de nuestra iglesia, si son hombres íntegros, si son hombres llamados? ¿Los apreciamos como regalos de Jesús? Nuestra iglesia debe ver a los pastores de esa forma. Sí somos seres imperfectos, sí cometemos errores, sí nos equivocamos. A veces nos olvidamos de las ovejas y tenemos que volver otra vez y pedir perdón y seguir pastoreando. Pero somos regalos de Cristo para la iglesia. Lo que nos lleva a nuestra cuarta y última enseñanza. Y es que los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a sus pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Esta es una de esas enseñanzas que puede resultar incómoda para que un pastor predique de ella. Porque los hermanos pueden pensar que estamos sacando ventaja del texto para nuestro provecho. Pero lo cierto es que este versículo es parte de la Biblia. Y por lo tanto, es parte de todo el consejo de Dios que los pastores deben exponer. Aparte de que lo que se nos ordena aquí a los miembros, sométanse, obedézcanse, no es para el beneficio de los pastores, es para el beneficio de la iglesia. Para que lo hagan con alegría. Porque esto no os es provechoso. Satanás conoce la enorme importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de los miembros. Y por eso, mis hermanos, el diablo hará todo lo posible por levantar una muralla entre los miembros y los pastores. El diablo hará todo lo posible por poner prejuicios en los miembros contra los pastores, para separar a los miembros de los pastores. De ahí la importancia de esta directriz. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros hacia los pastores? Básicamente dos. Deben reconocer la autoridad de sus pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por causa del pecado, todos tenemos una resistencia natural a someternos a la autoridad de otro. La esencia del pecado es rebeldía y autonomía. Nos resistimos a someternos a la voluntad de otro. Recuerden cuál fue la tentación del diablo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Seréis como Dios. Y el diablo sigue diciéndole eso a todo el mundo. Seréis como Dios. Por otro lado, está el problema de que los líderes a los cuales debemos someternos no son perfectos. Ya hemos dicho eso. Dios pudo haber enviado ángeles a pastorear la iglesia, pero envió hombres.
hombres que deben mantenerse en pie de guerra contra sus propios pecados, hombres que tienen puntos ciegos, hombres que tienen debilidades, que cometen errores, hombres que se cansan, que nunca podrán llenar la medida de lo que la gente espera de ellos, sobre todo porque la iglesia muchas veces tiene expectativas muy erróneas de lo que los pastores deben estar haciendo. Nosotros debemos ser todólogos. Pastor, yo creo que esta iglesia debe tener un ministerio de predicar el evangelio en las cárceles. Genial. ¿Te puedes encargar tú de eso? Porque yo no puedo. Nosotros no podemos hacerlo todo. Por eso Spurgeon decía, aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. Nosotros no podemos hacerlo todo. Tenemos que tener prioridades. Cuando los apóstoles llegaron de Jesús y dicen, mirad, todos te buscan, toda esa gente que quería ser sanada y el Señor le dijo, no, es que yo he sido enviado a predicar el evangelio en todas las aldeas de Israel. Yo no puedo pasarme la vida entera sanando gente. Y eso lo dijo la compasión encarnada. Jesús era la compasión, la misericordia encarnada, pero Jesús tenía prioridades. Y nosotros tenemos que tenerla también. Hubo una época en nuestra iglesia que yo tenía la responsabilidad de dar la escuela dominical, predicar en la mañana y predicar en la tarde. Claro, yo era mucho más joven, y tenía la fortaleza para hacer todo eso. Pero yo tenía muchas veces que cuando se acababa el culto, salir temprano para poder comer, para descansar un poco, porque en la tarde tenía que volver a predicar. Estoy saliendo por la puerta y se me acerca un hermano y le dice, pastor, tengo una pregunta para usted. Digo, mira, yo ando un poco rápido, pero si es una pregunta breve, sí, es una pregunta breve, usted me la puede responder en un minuto. En un minuto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa en Santiago que debemos llamar a los pastores para que nos unjan con aceite? Ok, no te puedo responder eso en un minuto, nos vemos. Es mejor en un minuto, no, un minuto no. Yo no te puedo responder eso en un minuto, yo tengo el tiempo contado. Además de que mi esposa, mis niños me están esperando. Si es un caso de emergencia, ahí no, yo te atiendo. Pero para responderte una curiosidad bíblica, no tenemos tiempo para eso. Hermano, aprende a decir que no. De verdad, te va a ser más útil que saber hebreo, que saber griego, que saber latín. ¿Cuál es el doble mandato? Obedecer y sujetarnos. La palabra obedecer significa literalmente déjate convencer con argumentos. Interesante. Oye bien, ¿cuál es la obediencia? Déjate convencer con argumentos. Déjate ser persuadido, en este caso, por medio de la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Mi hermano, miembro que estás aquí de la iglesia, yo no sé de qué iglesia, pero si estás aquí, tú eres miembro de una iglesia, no eres pastor. Si tus pastores te están mostrando claramente qué es lo que Dios dice en su palabra, no le pongas resistencia a esa enseñanza porque no es su opinión personal. Es la palabra de Dios. Eso es lo mismo por eso es que los pastores deben distinguir con claridad cuáles son sus opiniones personales y qué es lo que la Biblia dice. Pero si es lo que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Déjate convencer, déjate ser persuadido. Pero no solo se trata de obedecer, sino de sujetarse a ellos. En otras palabras, reconocer la autoridad que Dios les ha dado para gobernar la iglesia en asuntos prácticos. Por ejemplo, ¿a qué hora debe ser el culto? Yo creo que debe ser a las 11, porque yo trabajo hasta el sábado, me duermo tarde, yo a las 10 de la mañana todavía estoy adormilado, así que el culto debe ser a las 11. Pero resulta que los pastores deciden que es a las 10. ¿Qué tú debes hacer? Yo llego a las 11. No, porque los pastores han determinado que sea a las 10. En ese tipo de cosas, los miembros deben sujetarse a la autoridad de los pastores.
Pregunta, ¿deben los pastores escuchar a los miembros en esas cosas? Oh, eso es bueno, eso es sabio. Hermano, miren, nosotros estamos ahora mismo tratando de replantear, ahora mismo, en este momento, nosotros tuvimos que eliminar la escuela dominical en un tiempo atrás. Ahora que ya se está regularizando lo de la pandemia, nosotros estamos preguntando, ¿no? Okay, ¿cuándo metemos ahora la escuela dominical otra vez? ¿Lo hacemos antes del culto de la mañana? ¿Lo hacemos en la tarde? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar con la iglesia. Hermanos, ¿qué ustedes creen? ¿Qué tú prefieres? ¿Venir a la iglesia a las 10 de la mañana, tener un receso de 15 minutos y luego el culto? ¿O tú prefieres tener solo el culto y tener la escuela dominical en la tarde? Podemos escuchar a la iglesia, pero saben que al final los pastores tienen que tomar una decisión y los miembros deben someterse, deben sujetarse. Obedeced a vuestros pastores. Oigan lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima y amor por causa de su obra. Los miembros de la iglesia deben reconocer a los pastores como dones de Cristo y deben tenerlos en alta estima y amor. Eso es una orden bíblica inspirada por el Espíritu Santo. Si tú no estás amando a tus pastores y no los estás teniendo en alta estima, revisa tu corazón, porque puede ser que estés pecando. No, hermano, lo que pasa es que hay cosas que han pasado. Habla con tus pastores. Habla con tus pastores. Y no dilates mucho en hacerlo, porque llega un momento en que las cosas se olvidan. Una hermana quiso tener una cita conmigo y me dijo, pastor, yo tengo que confesarle algo. Dios sabe que yo a usted lo amo, pero yo le guardo algo en el corazón desde hace 10 años. Y yo le dije, wow, hermana, ¿qué pasó? Ella me contó una historia que yo no recuerdo en absoluto. Y de paso, cada cual se conoce a sí mismo. Yo ni me imagino hablándole así a una oveja de la iglesia, como ella dice que yo le hablé. Y yo dije, hermana, mire, de verdad, yo no lo recuerdo. Recuerdo el incidente, pero yo no recuerdo haberle hablado así. De hecho, fue una ocasión muy dramática porque ella me llamó, me dijo, mi hija se está muriendo. Por favor, venga al hospital. Y yo fui al hospital y me encontré con un cuadro súper tétrico. A la muchacha le estaban dando resucitación de esa que hacen en las clínicas, dándole ahí con masajes eléctricos y todo eso. Y ella dice que yo le dije en ese momento, ¿para qué usted me llamó si ya no hay nada que hacer? Y yo dije, mire, hermana, de verdad, yo creo que usted estaba muy dolida en ese momento por lo que estaba pasando con su hija, pero yo no recuerdo eso. Es que yo ni me imagino diciéndole eso a una oveja. Pero qué bueno hubiera sido si usted hubiera venido a mí una semana después, un mes después, porque 10 años después, ya yo no lo recuerdo. Pero si yo le dije eso, de verdad, perdóneme. Porque yo lo único que recuerdo es que yo entré, me dejaron entrar a la sala de cuidados intensivos y que yo le estaba predicando el evangelio a esa muchacha en el momento que le estaban dando resucitación. Eso es lo único que yo recuerdo. Y que yo estaba consolando a la hermana. Pero ella recuerda eso de esa manera. Si hubiera venido más rápido, no me hubiera guardado algo por 10 años. Tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra. Lo segundo que dice el autor de Hebreos es que los miembros de la iglesia deben hacer todo lo que esté a su alcance para que los pastores hagan su labor con gozo. Y lo interesante es que dice para que ellos lo hagan con gozo y no quejándose, porque a ustedes no les es provechoso tener un pastor quejoso. Debe ser con alegría. ¿Y cuáles son las cosas que causan alegría al corazón de un pastor? Déjeme decirle varias rápidamente.
El hecho de que todos los hermanos estén dando evidencia de que realmente se han arrepentido de sus pecados. Verlos andar en obediencia. Yo no tengo mayor gozo que que ver a mis hijos andando en la verdad. Ver a los hermanos cultivando y preservando la paz en la iglesia, Efesios 4. Saber que los hermanos de la iglesia están orando por el pastor. ¿Qué dice Pablo en Romanos 15:30? Os ruego, hermanos, que luchéis juntamente conmigo orando por mí a Dios. Si hay algo que yo aprecio de nuestra iglesia, que hay un grupo de hermanos y hermanas que me dicen, pastor, yo oro todos los días por usted. Y yo vengo aquí a Sinaloa y hay hermanos de nuestra iglesia, de hecho me escriben, hay hermanos de nuestra iglesia que todos los días que yo he estado aquí han estado orando por mí. Y mucho de lo que Dios hace a través del ministerio de un hombre tiene que ver con la oración de la iglesia. Por eso yo creo que cuando estemos en el día del tribunal de Cristo y estén entregando las coronas, nosotros vamos a estar esperando que llamen a los famosos. Y de repente Dios va a decir, hermana Juana, por favor ven, porque tú fuiste más fiel predicando por tu pastor que lo que él fue fiel pastoreando a la iglesia. Así que tú te mereces una tremenda corona. Nadie te veía, pero tú fuiste fiel orando por ese hombre. Y le dieron la mayor corona de la iglesia, se la dieron a ella. Eso da gozo al pastor. Manifestándole amor y aprecio. A mí me llama la atención, y por eso le leí el versículo 24, que luego que dice, acordaos de vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores, versículo 24, saluden a vuestros pastores. ¿No le llama la atención? Recuerden que el saludo oriental no era, hello, bye bye, no. En nuestra, bueno, yo te voy a decir en nuestra cultura, yo soy dominicano, pero soy de ascendencia palestina, y de descendencia palestina. Y en mi cultura árabe, la forma de manifestar el afecto es muy física, muy física. Antes de la pandemia, cuando yo veía a mis tías, me daban como 50 besos. Esa es la forma de ellas hacer. Y me abrazaban y me besaban y me decían, Habibi, Habibi, Habibi. Habibi es mi amor en árabe. Esa es la cultura. Así que en esta cultura, cuando el autor está diciendo saluden a sus pastores, no es que tú llegues a la iglesia y le digas, no, salúdalos, a esos mismos a quienes tú tienes que someterte, sujetarte, trátalos con afecto, trátalos con amor, hazles sentir que tú los amas. Wow. Cuidando de los pastores físicamente, hablamos de eso en el tiempo de preguntas y respuestas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El obrero es digno de su salario. El que predique el evangelio, que viva del evangelio, no que se muera de eso, sino que viva del evangelio. Cuidando su reputación. Contra un anciano no admitas acusación si no hay 2 o 3 testigos. Miren, el pastor es sabroso para que chismen de él. Y qué bueno cuando una persona llama a otro y dice, déjame decirte lo que me hizo su gel. Y el otro, espera. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que tú y yo vayamos a amonestarlo? Entonces no me lo cuentes. No me lo cuentes. Todo eso trae gozo al pastor. Poniendo nuestros dones al beneficio de la iglesia, los pastores fuimos llamados ¿a qué? A entrenar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. Pero hermanos, tenemos que admitir que muchas veces la iglesia parece un campo de fútbol. Hay 20 jugadores en el campo, urgentemente necesitados de descanso, y 20,000 espectadores urgentemente necesitando ejercicio. Y lo grande es que los 20,000 espectadores están criticando a los 20 que están jugando. Debieron haber puesto a fulano. Ven y juega tú. Métete tú en el campo y ponte a pelear, a patear el balón. Mis hermanos, la iglesia es una familia. Y los pastores y los miembros no estamos en equipos diferentes. Estamos en el mismo equipo.
y estamos buscando la misma meta, la gloria de Jesús. Trabajemos juntos. Trabajemos juntos, pastores y miembros. Ahora, nunca olviden, pastores, luego de haber escuchado todo esto, que por encima de todo nosotros somos siervos de Jesús. Por lo tanto, y esto de verdad, hermanos, se los digo con el corazón en la mano, luego de haber oído todo eso y la responsabilidad que tienen los miembros de que nosotros hagamos la labor con alegría, no quejándonos, al final de cuentas nosotros estamos dispuestos a gastarnos del todo por amor de las almas de las ovejas. Del Evangelio de la gracia de Dios. No estimes tu vida preciosa para ti mismo. Hebreos, primera de Pedro 5, estoy cansado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, vale la pena gastarse del todo por amor de la iglesia, aunque no sean recíprocos en su amor, si en la segunda venida de Cristo vamos a escuchar su voz diciéndonos: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vale la pena. No esperen la corona aquí. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar.